Contemplamos al Sagrado Corazón de Jesús, que nos dice, sean mis discípulos. Y nos lo dice en este gesto claro. Por un lado, con su mano derecha nos da la bendición. Por el otro, con su mano izquierda, señala su corazón. Nos da su corazón. Es lo primero que hace Jesús, darnos su amor. ¿Y qué es esto de ser discípulos? El discípulo es aquel que aprende. Pero ¿por qué nos dice discípulos y no nos dice alumnos? Sean mis alumnos, no, sean mis discípulos. El discípulo aprende, pero también sigue al maestro. ¿Y por qué quiere que lo sigamos? Porque lo primero que nos dice Jesús, justamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, es amigos. En el capítulo 15 de Juan, versículo 14, Jesús le dice a los apóstoles, y al decírselos a ellos nos lo dice a nosotros también hoy. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Sigamos a Jesús, que es lo primero que hace el discípulo, y veamos las pistas que Él nos va dando para saber cómo tenemos que ser cada día mejores amigos de Jesús. Continuamos con nuestro cuadernillo. Tomemos la página 4, que yo te la mandé ahí por PDF, y dice, Jesús forma comunidad con sus discípulos, justamente por lo que dijimos antes. Son una comunidad porque son mucho más que personas que aprenden de un maestro, son amigos. Al cumplir los 30 años, Jesús dejó Nazaret y se dedicó a recorrer los pueblos de Galilea para anunciar la buena noticia del reino de Dios. Hubo gente que lo seguía a todas partes, entre ellos los 12 apóstoles, con quienes Jesús tuvo una relación especial. Vamos a recordarlo. Y acá con diferentes imágenes, que no sé cómo podrás verlas vos, mejor o peor, en blanco y negro, nos va dando pistas, estas pistas de las que yo te hablaba, que caracterizaban entonces a los 12 apóstoles como discípulos de Jesús. Si leemos rápidamente nos da citas del Evangelio de Lucas. Dice, Jesús elige a los apóstoles, acompañan a Jesús a todas partes, les explica su mensaje, les enseña a rezar, se queda con ellos en la Eucaristía, les manda a servir a los demás. Y en la página 5 ya vas a ver que dice dos cosas más. Si nos ponemos a pensar todo esto mismo, Jesús nos lo ofrece a nosotros para que también vivamos en comunidad entre nosotros y unidos a Él, para que seamos sus discípulos. Vayamos a la primera cita, vamos a ubicarnos como propone el cuadernillo en el Evangelio de Lucas. Si vos ves acá Lucas 5, versículo 11, este versículo simplemente dice los apóstoles dejaron todo y lo siguieron. Pero yo quiero remontarme al comienzo del capítulo 5, que es uno de los milagros que figuran en la Biblia y que cambian un poco esta visión que tenían los primeros apóstoles sobre Jesús, que eran pescadores. Y cómo es que Jesús va, los llama, y al producirse este milagro, que es el de la pesca milagrosa, entonces dejan todo y lo siguen. Me parece que tenemos que partir desde más adelante para entender este por qué los apóstoles lo siguen. Y te lo voy a aportar con un pequeño video que, si bien está en dibujos, la verdad que es muy claro
para que podamos remontarnos a esta escena. Un día Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea. Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés. Eran pescadores. Jesús los llamó y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan. Jesús los llamó y también los siguieron. Subieron a las barcas y se alejaron un poco de la orilla. Jesús se sentó y empezó a predicar. Jesús le dijo a Simón: «Lleven la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, por más que lo hicimos toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaremos las redes». Así lo hicieron y pescaron tantos peces que parecía que las redes se rompían. Pidieron ayuda a Santiago y a Juan. Llenaron tanto las barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón se arrodilló ante Jesús y le dijo: «Señor, apártate de mí, porque soy un pecador». Y es que todos estaban impresionados por lo que había pasado. Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde hoy serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Recuerda que todos estamos llamados a ser pescadores de hombres. Bueno, sigamos entonces con la página 4. Como te decía, Lucas 5, el versículo 11, lo que dice es: ellos atracaron sus barcas y lo siguieron. Pasemos a Lucas 8, versículo 1. ¿Ves que dice: acompañan a Jesús a todas partes? Si vos querés ir siguiéndome en estas lecturas, pausás el video y tomás el Evangelio de Lucas y me vas siguiendo y lo lees conmigo. Y si no, me escuchás. Dice: después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, o sea que ellos iban a todas partes donde iba Jesús. Y después vemos que dice Lucas 8, versículo 10, dice así: y Jesús les dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. Qué misterio este que también nos alcanza a nosotros. Jesús, al hacernos sus amigos, nos deja catequistas, sacerdotes, las hermanitas, las monjas, para que nos ayuden a ir comprendiendo su mensaje. Nos explica este mensaje especialmente. ¿Y por qué dice a los otros no? Que no entiendan nada, que no escuchen, que se les cierren sus oídos y sus ojos. En realidad lo que está diciendo Jesús es: aquel que me rechaza se quedará sin entender nada, se perderá esta amistad que yo le ofrezco a quienes quieren ser mis discípulos. Y ahora, ¿ves qué dice? Lucas 11, del 2 al 4. Les enseña a rezar. Y esto creo que vos ya lo sabés. Esta oración, que para nosotros es tan normal, pero que es la más importante de las que rezamos porque es la misma que nos enseñó Jesús. Dice aquí en el capítulo 11, del versículo 2 al 4. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Obviamente es el Padre Nuestro que nosotros lo hemos modificado un poquito, y le hemos agregado algunas cosas o cambiado algunas palabras, pero es la esencia de lo que Jesús nos dejó como oración perfecta a Dios. Después dice Lucas 22, versículo 19.
se queda con ellos en la Eucaristía. Dice así Lucas en el versículo 19. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Obviamente, este gesto de la última cena es lo que repetimos en cada misa. Jesús se quedó con todos nosotros en la Eucaristía, en la comunión. Y siguiendo en el capítulo 22, nos dice algo sobre el versículo 26. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Nos deja este mandamiento tan importante que ya lo hemos hablado en la última cena, de ser servidores, siempre, unos de otros, como lo hizo el mismo Jesús. Pasamos ahora a la página 5, que como yo les había anticipado, tiene otras dos características más, que acá nos nombra del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes saben que el libro de los Hechos de los Apóstoles viene inmediatamente después del Evangelio de Juan, pero también ha sido escrito por Lucas. Y acá nos dice: ven a Jesús resucitado que les habla sobre el reino de Dios. A ver, en el capítulo 1, versículo 3. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Recordemos esto: Jesús, una vez resucitado, no desaparece y se va al cielo inmediatamente, sino que permanece 40 días y sigue reunido en comunidad de amigos con sus discípulos, enseñándoles un poco más. Y después nos manda en ese mismo capítulo al versículo 8. En cuanto a que Jesús se va despidiendo, dice que va a volver al cielo y entonces les dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es como que nos lo dice de nuevo también a nosotros. Ustedes recibirán al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que desciende sobre nosotros cada vez que se lo pedimos, el que nos da la fuerza para que podamos ser testigos de Jesús en todas partes. Volvemos a esta frase, ¿no? O sea, Lucas termina como el Evangelio de Mateo, que dice: vayan y hagan que todo el mundo sean mis discípulos, todos los pueblos sean mis discípulos. Lucas lo pone no en la finalización de su Evangelio, sino en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Porque los Hechos de los Apóstoles nos van a ir contando cómo la primera iglesia, la primera comunidad de cristianos va creciendo y cómo va viviendo y siguiendo estas enseñanzas. Entonces acá tenemos pistas claras, huellas claras que nos deja Jesús para ser sus discípulos. Hemos sido elegidos, la primera. Hemos sido elegidos y hemos sido llamados. Bueno, seguirlo a todas partes. Hacer lo que Él nos pide. Escuchar su palabra, porque dice acá, les explica su mensaje. Bueno, escuchar y prestar atención. Rezar, como Él nos enseñó. Ir a misa, recibirlo en la Eucaristía, ya que Él se quedó con nosotros. Ser servidores unos de otros. Recordar que es un Jesús que está resucitado, vivo entre nosotros, lo cual nos tiene que poner en movimiento y en alegría, aún a pesar de las dificultades. Y entonces, cuando llevemos alegría a los demás, cuando seamos servidores de todos,
Cuando le pongamos buena onda y buen humor y amor a todo lo que hacemos, seremos testigos de Jesús. Seremos sus discípulos. Sí, ya sé, esto es un camino que nos lleva toda la vida y que tenemos que aprender a caminar. Juntos lo vamos a ir haciendo durante toda nuestra vida. Bueno, fíjate que acá tenemos unas actividades. Hay un mapa acá que más o menos nos ubica en la región donde vivió Jesús. El mapa refleja, dice acá, los lugares por donde pasó Jesús. Identifica en él el lago Tiberíades, también conocido como Mar de Galilea, el lugar donde llamó a sus primeros discípulos y la región de Galilea, donde desarrolló la mayor parte de su actividad. Fíjense, si miran el mapa y ven Judea, ahí está la ciudad de Jerusalén donde estaba el gran templo y está la ciudad de Belén donde Jesús nació. ¿Por qué Jesús realiza la mayor cantidad de sus actividades en Galilea? Fíjate qué lejos. Porque Galilea era considerada extranjera, afuera de la ciudad santa, de la ciudad de Dios. Jesús ya de entrada viene a decir: Dios es para todos. Dios no es solo para los judíos, Dios es para todos los pueblos de la tierra. Por eso enseña, elige a sus discípulos allí, afuera de la ciudad santa. De haber hecho lo contrario, el cristianismo hubiera quedado encerrado en Jerusalén. No hubiera sido cristianismo, hubiera seguido siendo el judaísmo. ¿Verdad? Bueno, dice acá, comenta los cuadros, busca las citas bíblicas, bueno, esto ya lo hicimos juntos recién, completa las frases en tu cuaderno. Bueno, en esta situación virtual es muy difícil el tema de las tareas, así que hagámoslo juntos mirándolo, ¿no? Dice, los apóstoles a todas partes, a Jesús a todas partes. Bueno, siguen a Jesús a todas partes. Jesús les enseña a comprender su palabra, la palabra de Dios, las escrituras. Jesús se queda con ellos en la Eucaristía. Jesús les manda que vayan y sirvan a los demás, les manda ser servidores. La misión de los apóstoles es ser testigos. ¿Qué es un testigo? Aquel que cuenta lo que vio. Hay una frase muy hermosa que dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles: no podemos callar lo que hemos visto y oído. De eso se trata. Pero es como yo te decía, para yo poder ser testigo, tengo que primero ser discípulo, tengo que primero dejar entrar a Jesús en mi corazón, porque entonces está la emoción que yo siento, que tengo ganas de contárselo a todo el mundo. Los que somos catequistas, de ahí nos viene esto del ser testigos, porque hemos conocido, hemos visto cuánto nos ama Jesús y queremos contárselo a todos. Es eso. Dice después acá, ¿por qué podemos decir que Jesús y sus discípulos formaban comunidad? Escribí la respuesta en tu cuaderno a continuación de las frases anteriores. Busca en el diccionario las palabras discípulo y testigo. Escribí una frase relacionada con Jesús y los apóstoles que tenga ambas palabras. Bueno, respecto de esta de buscar en el diccionario, ya hemos visto qué significa discípulo, qué significa testigo y por qué tenemos que ser, digamos, el ser discípulo implica ser testigo. Esto ya lo hemos hablado recién. Acá abajo dice una conclusión. Jesús formó con los apóstoles una comunidad y los preparó para que llevaran a todo el mundo el mensaje de salvación. Esto responde la pregunta anterior. ¿Por qué podemos decir que Jesús y sus discípulos formaban comunidad? Porque los preparó para enviar este mensaje de salvación y porque compartían todo. Fíjate, ellos iban a todos los lugares donde iba Jesús. Jesús les explicaba su mensaje. Les dejó la comunión, les dijo, sean servidores y se hizo nuestro servidor. Les dio el secreto, que no es para todos, porque para conocer la palabra de Dios hay que abrir el corazón. Por eso decimos, formó comunidad, los llamó amigos, y lo mismo hace con nosotros. Nosotros somos la comunidad, la iglesia de Jesús. Somos
sus amigos, sus discípulos, llamados a ser testigos. Continuamos en la página 6, fíjate. Los primeros cristianos viven en comunidad, o sea, lo que Jesús fundó, que fue una pequeña comunidad de discípulos, crece, pero crece también como comunidad. ¿Y qué es esto de la comunidad? A ver, los primeros cristianos vivían en comunidad tal y como Jesús les había enseñado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe cuál era el estilo de vida de la primera comunidad cristiana. Las ilustraciones te ayudarán a recordarlo. Voy a darte tiempo para que puedas leer en el PDF, si es que no lo ves bien en el video, la historieta y todo lo que ésta dice. Pausas el video y entonces continuamos después. Bueno, y vayamos a la última página de hoy, la página 7, donde supongo que habrás terminado de ver ya la historieta. Y voy a leerte entonces de la Biblia lo que nos proponía al principio, la página 6, y un poquito más, para poder darle un cierre a esto que nos explica esta historieta. En el capítulo 2 de los Hechos dice: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. No podemos evitar partir de la venida del Espíritu Santo. Esto que yo te leí, que Lucas decía antes, al comienzo de los Hechos, recibirán al Espíritu Santo, les dijo Jesús. Bueno, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles reunidos en comunidad, es que ellos entonces, con ese fuego que entra en su corazón, salen a la calle a predicar. Y el mismo Lucas nos cuenta en los Hechos que en ese primer día se bautizan 1000 personas. La iglesia nace el día de Pentecostés. Y es así que ya desde el primer día empieza a crecer. Dice, desde el 42 al 47, todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Fíjate qué estilo de vida que también es una propuesta para nosotros y qué difícil de cumplir. Estamos hablando de personas que vivían, ponían todo en común, por lo tanto nadie tenía la casa para él solo. Si había alguno que era pobre, era invitado a vivir con ellos en su casa. Lo que ganaban en su trabajo, ponían todo el dinero en un lugar común y de ahí se compraba comida para todos. Qué maravilla hubiera sido haber podido mantener esta forma de vida, ¿no? Pero nos cuesta, es así, este compartir tan extraordinario. Se ocupaban de que a nadie le faltara nada. Entonces, claro, iban creciendo y la gente los admiraba, los seguía, los escuchaba y les creía cuando les hablaba del amor de Dios, porque lo veía en las actitudes que ellos tenían, en cómo ellos eran. Pensemos en nosotros, en cómo nos comportamos con los demás. No siempre, cuando a mí, Diana, me mire alguien cómo me comporto, puede adivinar que soy amiga de Jesús. No siempre actúo como debo. Y nos pasa a todos. Pero bueno,
quizás si nos vamos a la idealización de esta comunidad maravillosa, la primera comunidad cristiana, digamos, bueno, no, eso es muy difícil, ni arranco, ni empiezo a intentar. Pero ¿por qué no empezamos por la comunidad de sexto grado? Por nuestro grado, sexto grado A, turno tarde. Y tratamos de ser comunidad entre nosotros, sobre todo en este tiempo de cuarentena. De ver que el que recibe menos llamadas o menos videollamadas, llamarlo, preguntarle, establecer contacto. Tratar de ver que ninguno de mis compañeros se sienta solo y si alguno está triste o está nervioso porque no puede salir, bueno, acompañarnos, compartir lo que podamos entre todos. Empecemos por esto, por compartir esta cuarentena. Preguntarnos unos a otros cómo estamos, sostenernos. Bueno, mirá, de alguna manera lo que hacemos las senios en esta desesperación que parece, ¿no? Que te tiramos tarea y tarea, pero bueno, es que esto de que no queremos estar ausentes de tu vida. Somos una comunidad. Todo el Colegio de la Misericordia somos una gran comunidad y ninguno quiere estar ausente. Todos queremos compartir y estar presentes apoyándonos unos a otros. Y te digo, no sabés las cosas hermosas que nos dice la seño Marcela, la seño Mariana. Yo también estoy en jardín, la seño Mariana de jardín, la seño María Silvina, nuestros directivos, cuánto nos animan y nos valoran a los docentes. Eso es comunidad. Empecemos por ahí. ¿Qué te parece? Bueno, y por último tenemos acá estas actividades. Dice, señala las frases verdaderas y corregí las falsas. La primera dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Esto es verdadero, obviamente. No era necesario bautizarse para pertenecer a la comunidad cristiana. Esto es falso. Solamente, o sea, el que quería ser parte se bautizaba. Si no quería bautizarse, no podía formar parte. Si vos no vas y te anotás en el colegio, no podés ir a estudiar a ese colegio, ¿verdad? Los primeros cristianos celebraban la Eucaristía en las casas, es cierto, porque el templo judío seguía siendo el templo de Jerusalén. Entonces ellos no podían ir ahí, porque ahora tenían otra religión. Entonces, bueno, celebraban la misa en las casas de las familias. Los primeros cristianos se distinguían por la manera de saludarse, así es, porque eran muy cariñosos, muy afectuosos y atentos unos con otros. Se les notaba la alegría de Jesús. Ay, qué lindo sería que siempre se nos note a nosotros la alegría de saber que Jesús nunca nos deja solos. Y la última dice, la vida de los primeros cristianos se cuenta en el Evangelio de Lucas. Error. La vida de los primeros cristianos la cuenta Lucas, pero en los Hechos de los Apóstoles, este libro que viene después del Evangelio de Juan. Y dice aquí, uní correctamente las frases y escribílas en tu cuaderno. La comunidad cristiana está impulsada por el Espíritu Santo. Los cristianos viven unidos en torno a Jesús. La comunidad cristiana está dirigida por los apóstoles. Debajo tenemos de nuevo las citas, que nos pide que las volvamos a leer. Y por último una conclusión que dice, Jesús quiso que sus discípulos formaran una comunidad, que es la iglesia. Los primeros cristianos se distinguían por el amor con que se trataban unos a otros. Bueno, ¿sabes qué? De tarea te dejo y me dejo, a mí también, el reforzar esto de ser servidores, en casa, ayudando en todo lo que podamos y no olvidemos que también, o sea, mi familia es mi primera comunidad, pero también tengo la comunidad de la escuela, de mis amigos, del grado, a lo mejor también tenés la comunidad, no sé, de fútbol, de tenis, de lo que sea, inglés, bueno, acercarnos, mantenernos en contacto en esta cuarentena y ayudándonos con los que no viven conmigo, bueno, aunque sea haciéndonos presentes a través de tantas redes sociales que solucionan las distancias. Te mando un beso grande y bueno, seamos discípulos, seamos testigos, seamos amigos de Jesús.